Bueno, buenos días a todas. Me llamo Belén y voy a hablar sobre la aplicación del análisis de conducta en psicología forense. En concreto, me voy a centrar en una de las partes que trabajamos las psicólogas forenses, que es la credibilidad del testimonio. Os explicaré un poco en qué consiste esto, porque es un concepto jurídico y demás bastante lioso. Y os hablaré de una serie de protocolos que se han desarrollado para intentar ayudarnos en nuestra labor. Después, cómo podemos implementar el análisis de conducta, o más bien por qué es necesario aplicar el análisis de conducta en la psicología forense. Y os voy a explicar un caso, un ejemplo práctico que vi. Puse dos, pero por temas de tiempo voy a hablar solo de uno y quiero avisaros porque es una agresión sexual, por si alguna de vosotras le pueda despertar algún sentimiento de malestar. Si puede ir, no me va a parecer mal, no pasa nada. Bueno, en primer lugar, hay que destacar que la psicología del testimonio es una disciplina científica muy reciente, ya que no es hasta la década de los 70, 80, cuando comienza a haber una mayor producción científica. En un primer momento se comenzó a valorar la exactitud de la memoria, es decir, cómo de exacto podemos recordar unos hechos que hemos vivido, y poco a poco se comenzó a estudiar la subjetividad de esta memoria, que es la credibilidad. Aquí es muy importante apuntar que credibilidad no es lo mismo que verdad, porque la verdad es una construcción individual que depende de cada individuo. Entonces, en este caso, en una situación judicial, podemos encontrar múltiples verdades. Por otra parte, la credibilidad, una definición clásica que me gusta mucho, es la exactitud que el testigo o una parte de su declaración le inspira al evaluador y le induce a creer que los hechos sucedieron tal y como declara. Testigo aquí entendido a cualquier persona que ha vivenciado unos hechos, en este caso unos hechos delictivos o unos hechos traumáticos, incluida también la víctima. Así se estudió que existían como dos modelos predominantes para valorar esta credibilidad. Uno subjetivo, que presupone una serie de criterios que no son variados científicamente, como la aparente seguridad del emisor, la manera de vestir, ese tipo de cuestiones. Y uno objetivo, científico, que estudia una serie de criterios empíricos validados para valorar esta credibilidad. ¿Qué se observó? Pues que las juezas y los jueces y magistrados solían utilizar una serie de criterios subjetivos que sabemos que no son válidos. Entonces se comenzó a acudir a expertas, en este caso a psicólogas forenses, que pudiésemos valorar con técnicas científicas esta credibilidad. Así comenzaron a desarrollar una serie de protocolos y guías para intentar establecer una línea común de actuación y poder aportarnos una serie de criterios más exactos. Su principal objetivo era analizar las declaraciones de los testigos. Y el primero de ellos, y el más pionero, que igual si alguien aquí sabe un poco de psicología forense igual os suena, es el sistema de análisis de la validez de las declaraciones. Esta es una guía, digamos, un protocolo criterial y nomotético que básicamente tiene una serie de criterios, para no meteros todo el rollo, porque estos protocolos son un rollo, tiene una serie de criterios de validez y de calidad de la declaración. Es una especie de checklist, ¿vale? En cuanto a, yo considero como evaluadora que esta persona me ha aportado suficientes detalles en su relato, check. Yo considero como evaluadora que ha ubicado perfectamente los hechos en un lugar espacio-temporal, check, ¿vale? Gracias a ella se comenzó a estudiar cómo podemos entrevistar a las personas. En este caso, pequeño apunte, estos protocolos se desarrollaron para personas menores de edad, principalmente supuestos de agresiones y abusos sexuales, ¿vale? Entonces, se comenzó a ver cómo podemos entrevistar a estas personas de una manera más adecuada, es decir, no sugiriendo nada, no dirigiendo nada. Y la principal es la NITS. Luego se desarrollan otros protocolos internacionalmente. En España es muy importante el sistema de evaluación global y el HELP, que es un modelo holístico de evaluación de la prueba testifical, que este es bastante importante porque viene a superar otras limitaciones de otros protocolos que os cuento ahora muy rápido, porque tiene en cuenta no solo el contenido de las declaraciones, sino otros factores que pueden influenciarla, pero todavía no se presta atención a todas las consecuencias o evaluación o evolución del comportamiento posterior de esta persona ni al momento de la revelación. Porque en psicología forense, por suerte o por desgracia, es muy importante la literalidad y es muy importante el cuándo se ha contado este hecho, de qué manera y a quién. Y este tipo de protocolos todavía no tienen en cuenta esas variables. Entonces, ¿qué problemitas tienen ellos? En primer lugar, altas tasas de falsos positivos, en el sentido de que, como os dije, suelen ser checklists que van validando una hipótesis confirmatoria, una hipótesis única confirmatoria. Por ejemplo, el CBCA tiene 19 criterios. Si de esos 19 criterios yo considero que tiene 14, un relato probablemente creíble, vale. Pero si tiene 0, no se desprende que ese relato no sea creíble. Y eso nosotras como científicas sabemos
lo mal que está planteado esto, ¿vale? Luego, falta de análisis individualizado y contextualizado, porque no podemos pretender desarrollar una guía como si el ser humano fuese un robot y todos los seres humanos tuviésemos que comportarnos y declarar y verbalizar las cosas de la misma manera. Y más aún fuera de su contexto, sin tener en cuenta otras hipótesis, otras motivaciones de esta persona. También hay una falta de acuerdo en los criterios, ya que otros protocolos que no se han traído a España consideraban unos factores que el CBCA-SDVA consideraba otros, no hay acuerdo. Sigue siendo muy subjetivo porque ¿dónde ponemos la línea? Quizás yo te relato algo y para ti tiene todos los detalles del mundo, pero para el compañero de al lado no tiene sentido. Y también hay un mal uso, porque no se atienden las condiciones individuales de cada menor en particular y también se utiliza fuera del ámbito. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con que si estos protocolos se han desarrollado para evaluar a personas menores de edad que han sufrido algún tipo de agresión, es muy importante, y los propios autores de los protocolos dicen, que esa persona no tenga conocimientos sexuales previos, para que a la hora de narrar los hechos vengan de esa vivencia. Y se está aplicando a personas mayores de edad, se está aplicando a maltrato y otro tipo de situaciones que no son adecuadas. Esto hizo que nos diésemos cuenta de que tenemos que aproximarnos de una manera mucho más global, teniendo en cuenta no solo la declaración, sino también antecedentes en la vida de esta persona, el relato en sí, por supuesto, y qué consecuencias ha podido tener. Y también, si os tenéis que quedar con algo de esta pequeña ponencia, es con la frase de que aunque una declaración no tenga una alta calidad narrativa, no significa que el testimonio sea creíble. Si yo os cuento el cuento de Caperucita, súper perfecto, diréis, jolín, parece verdad, pero un lobo no se disfraza de una persona, ¿vale? Pues un poco eso. Entonces, muy brevemente, ¿por qué es necesario implementar análisis de conducta? Pues precisamente por esto, porque podemos ver cómo esa persona, sus experiencias previas, otras vivencias traumáticas previas, bueno, y no solo traumáticas, sino a lo largo de su vida, cómo se relacionan con su entorno, valorar otras motivaciones, otras hipótesis explicativas y también el posible impacto en la aparición de una serie de consecuencias posteriores. Y esto permite integrar de una manera muy global a ese individuo, ese testigo, esta víctima, como queramos llamarlo, y tener en cuenta otras hipótesis y otras motivaciones. Y sobre todo, muy importante en psicología forense, intentar valorar posible engaño que nos pueda estar haciendo esta persona a nosotras como evaluadoras. Vale, el caso que os vengo a contar. A ver, lo dicho, si a alguien le incomoda, pues que no me escuche. Vale, en este caso, bueno, yo estaba en prácticas en los juzgados y nos llegó una petición del juzgado que quería que valorásemos a una chica que, bueno, acababa de cumplir 18 años, que denunciaba una agresión sexual sufrida 2 años antes. Ya estamos viendo, ¿no? O sea, ella denuncia en 2020 unos hechos y nos lo piden en 2022. Vale. Total, sabemos de antecedentes. Es una chica que es tutelada por la administración por una serie de componentes en su familia de origen problemáticos, pero que en ese momento no supone una fuente de malestar, ya que ha vuelto a iniciar una relación adecuada con su familia y, bueno, tiene prevista la salida del centro en el que está tutelada. No tiene antecedentes psicopatológicos previos, no ha consultado con salud mental en ningún momento y demás. Y la documentación que se nos da es la declaración que hizo ante los policías y un informe de una psiquiatra privada a la que estaba acudiendo. Vale, hay mucho rollo, perdón por tanto texto, pero es que me ha costado bastante resumirlo. En psicología forense también es muy importante la literalidad y el cómo cuenta cada cosa de qué manera, ¿vale? En este caso, ante los policías, sitúa perfectamente los hechos. Una noche ella cuenta que sale del centro con una amiga, va a casa de unos conocidos de esta amiga y en un momento determinado su amiga se va a la habitación con su pareja y ella se queda en el salón con otros individuos a los que sitúa. Se va al baño en un momento y al volver ve que no tiene el teléfono. Lo busca muy nerviosa, lo encuentra y ve que está apagado. Entonces lo enciende y va a buscar a su amiga porque no se encuentra cómoda en esa situación, lógico, normal. Entra a la habitación en la que está la amiga, enciende la luz y alguien detrás la apaga. Y ahí comienza una vorágine de empujones, de ella acaba en la cama, alguien le mete un calcetín en la boca, comienza a situar quién comienza a agredirla, bueno, y demás. Tampoco quiero entrar en detalles porque también me encabrono con estas cosas. Pero bueno, total, cuando termina la acción, comenta que ellos se fueron al baño a prepararse para salir de fiesta y ella y su amiga se fueron. Y discutieron mucho qué hacer. Y al final decidieron comentarlo en el centro a una educadora de confianza quien interpuso la denuncia y se inició todo esto.
Su psiquiatra, 2 años después, se pide obviamente al juzgado, le dice, oye, hazme un informe, a ver cómo está en este momento. Y bueno, como veis, es copiado y pegado literalmente las conclusiones. Habla de efectos de victimización, habla de efectos postraumáticos debido a esto, incluso también en el contacto de intimidad con otras personas, ya que ella en ese momento tiene pareja y bueno, relata pues problemática en este sentido debido a ello. Cuando la citamos para entrevistarla, no os puse nada de la entrevista porque básicamente viene a relatar los mismos hechos de una manera muy similar, que no igual, porque también otro apunte en psicología forense, si todo lo van contando de una manera exacta, ahí podemos sospechar sobre la credibilidad. Siempre hay cierta variabilidad en pequeños detalles no sustantivos, ¿vale? Viene a contar los mismos hechos. ¿Qué pasa? Comenzamos la entrevista hablando de ella, de qué estudia, qué hace, qué le gusta, no sé qué, y cuando entramos a preguntarle por ello, cambia radicalmente la expresión. Se pone a llorar, se pone muy nerviosa, bueno, la tranquilizamos, etcétera, etcétera, y bueno, un cambio radical. Bueno, relata los hechos y demás y se le administran instrumentos psicométricos para ver un poco, para apoyar un poco nuestra valoración. Bueno, en los instrumentos psicométricos, como veis, todo también relacionado con efectos traumáticos, ¿no? Pesadillas recurrentes, hipervigilancia, bajo estado de ánimo y demás. Vale. ¿Qué nos pedían aquí en este caso? Nos pedían que valorásemos verosimilitud del relato, porque credibilidad en adultos no se puede valorar, ¿vale? Verosimilitud del relato y si tenía algún tipo de afectación psicopatológica en ese momento. De un informe de 40 páginas he intentado resumirlo todo lo mejor posible. Nosotros al final, en la discusión forense, valoramos, bueno, ella todavía sitúa todo, todavía recuerda todo, todavía se muestra visiblemente afectada y se evidencia que su testimonio sigue siendo completamente consistente, congruente. No encontramos tampoco otras explicaciones para ese malestar, porque estamos hablando de una menor que es protegida por la administración, por una situación, bueno, hablo de menor, perdón, porque acaba de cumplir 18, ¿vale? Protegida por la administración, pero esa protección en ese momento a ella no le estaba suponiendo un malestar, ¿vale? Y bueno, se evidencia todavía una gran reexperimentación en el testimonio actual y, por supuesto, la conclusión es que efectivamente parece manifestar sintomatología postraumática causada por los hechos investigados en el presente procedimiento. De esta manera, no solo atendemos a cómo relata los hechos, sino que atendemos a cómo se está encontrando en ese momento, cómo ha sido la acción, qué antecedentes tiene que puedan estar mediando, de qué manera. Y concluimos, obviamente, yo creo que era un caso bastante evidente, por desgracia, esto. Como dato curioso, esto se había incrementado todavía más porque la administración no la protegió como la debía haber protegido y ella en una ocasión se encontró por la noche a uno de estos agresores, llamó a la policía y la policía le dijo, es que no tienes la orden de alejamiento vigente, no puedo hacer nada. Imaginaos esa sobrecarga todavía emocional que puede tener. Y esto todavía no ha sido el juicio, no sabemos la sentencia, ese juzgado va fetén, pero creemos radicalmente que va a ser una sentencia contundente. Bueno, el segundo caso no me da tiempo a contároslo y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención.